Libro segundo. Euterpe, musa de la música. Una vez muerto Ciro, su hijo Cambises heredó el reino. Ciro había dejado sometidos a diversos pueblos griegos de Asia Menor, así como a los lidios, medos y babilonios. Pero Cambises se decidió por querer anexar a Egipto a sus dominios. Así que todo este apartado, Heródoto, que como gran viajero, lo dedica para hablar sobre Egipto, ya que se encargó de visitarlo. Por ello es que en diversas partes habla en primera persona para contar anécdotas que a la vez a él le contaron, y sobre todo para exponer las costumbres, geografía e historia de aquella región. Dentro de dichas anécdotas, inicia mencionando una inquietud que tenían los egipcios, quienes querían saber quién era el pueblo más antiguo, si lo eran ellos o bien lo eran los frigios. El rey Psamético pidió que se hiciera un experimento que consistía en dejar a dos bebés al cuidado de un pastor, sin que se comunicaran con nadie, el uno frigio y el otro egipcio, y el primero que hablase daría por sentado que su nación tendría más data. Ocurrió que el primero en hablar fue el frigio, y de esa manera los egipcios terminaron por aceptar que aquel pueblo resultaba ser el más antiguo. Sin duda, Heródoto se quedó maravillado con lo que pudo contemplar y aprender sobre Egipto, tierra a la que elogia en reiteradas ocasiones, diciendo que es la región que más maravillas guardaba y presentaba construcciones superiores a las de otros pueblos. Además menciona que los egipcios calculaban mejor que los griegos, pues fue en Egipto donde se inventó el año y se dividió en 12 meses, gracias a contemplar las estrellas, además de ser los primeros en tallar a los dioses en figuras de piedra, y también de ser los primeros en decir que el alma es inmortal. Y al desprenderse del cuerpo humano, después recorre el de cada uno de los animales para volver a adentrarse al cuerpo de una persona que está por nacer en un ciclo que tarda 3000 años. En cierto momento, el historiador se detiene a hablar sobre el río Nilo y se pregunta por qué ese gran caudal es de naturaleza contraria a los demás ríos, ya que entre otras cosas es el único que no emite brisas. Después habla sobre las costumbres de los egipcios, señalando que las mujeres se encargaban de comerciar y traficar, mientras que los hombres se quedaban en casa a realizar los tejidos. Las mujeres orinaban de pie y los hombres lo hacían sentados. Todos comían en la calle. Los hombres no tenían obligación de alimentar a sus padres, pero las mujeres sí la tenían. Considera que los egipcios prefieren estar bien aseados que bien parecidos. Asimismo, gustaban mantenerse saludables y consideraban que las enfermedades provenían de los manjares que el hombre consumía. De hecho, Heródoto menciona que después de los libios, los egipcios eran los hombres más sanos de la tierra, lejos de que hubiera médicos en abundancia en su país. En otra índole, resultaban ser demasiado supersticiosos. Si alguien llegaba a rozarse con un puerco, tenía que irse a bañar con todas sus ropas al río, ya que los cerdos eran animales impuros. Asimismo, evitaban comer de su carne. Veneraban a la vaca como a pocos animales. Asimismo lo hacían con los gatos, que si perecían de muerte natural, toda la familia se rastrillaba las cejas, y embalsamaban al gato para llevarlo a un templo sagrado. Por otro lado, no mataban a cabras ni machos cabríos. El historiador se extiende en detallar cómo veneraban a cada especie de animales, ya que en cierto sentido las vinculaban con alguna de sus deidades, que de hecho Heródoto afirma que los egipcios fueron los primeros en realizar fiestas religiosas de las que aprendieron los griegos. Y hablando de esas deidades, Heródoto considera que la mayoría de los nombres de los dioses griegos provenieron de Egipto, que tanto Hesiodo como Homero, quienes vivieron 400 años antes que él, fueron los encargados de componer la teogonía de los griegos, a los que les asignaron sus sobrenombres, les distribuyeron artes y honores. Acerca de cómo es que embalsamaban a una persona, Heródoto lo detalla en este apartado. Una de las formas era extraer el cerebro, lavar los intestinos para luego llenar el vientre con mirra pura molida, canela y otros aromas. Después cocían las aberturas. Embalsamaban el cuerpo cubriéndolo de nitro para dejarlo reposar por 70 días y posteriormente lavarlo y cubrirlo con vendas colocándolo en un ataúd dentro de un templo donde reposaría de pie. Una vez que Heródoto menciona todo lo anterior, se enfoca en hablar de los reyes de Egipto, siendo Menes el primero de ellos, y después de él gobernaron otros 330 monarcas, de los cuales lideró una sola mujer de nombre Nitocris. Fiel a su estilo, Heródoto habla sobre la vida de algunos de sus reyes, que por cierto no los nombra como faraones. Por ejemplo, habla de Sesostris, que a su muerte, su hijo Ferón, del que deriva la palabra faraón, tomó el mando, y que estuvo ciego durante 10 años. A él le sucedió Proteo, quien recibió a Paris y Helena justo después de que el troyano la raptara.
A Proteo le siguió Ramsinito, soberano de muchas riquezas, del que hasta su reinado Egipto se mantuvo en absoluto orden. Pero al arribar Keops, llevó a los egipcios a la miseria. Mandó cerrar los templos, prohibió los sacrificios, ordenó que todos trabajasen para él, y cuya pirámide en su honor tardaron 20 años en construir. El historiador se asombra por el tiempo récord en que construyeron la pirámide, y además la cuantiosa suma de dinero que se gastó en la edificación, por lo que Keops tuvo que prostituir a su hija para cubrir los gastos. Y además ella misma mandó que le hicieran un monumento en su honor delante de la gran pirámide. Keops gobernó por 50 años, y a su muerte tomó el poder su hermano Kefren, quien mandó construir la pirámide a un costado de la de su hermano, pero que resulta 40 pies más baja, la cual el propio Heródoto dice que se encargó de medir. Kefren gobernó durante 56 años, dando como resultado 106 años en que Egipto estuvo sumergido en la miseria y el dolor. A la muerte de Kefren gobernó Miserino, hijo de Keops, quien, disgustado con los actos de su padre y tío, mandó abrir los templos y de ese modo se volvieron a realizar sacrificios a las deidades. Miserino se distinguió como uno de los gobernantes más justos de Egipto. Sin embargo, su vida estuvo marcada por grandes desdichas, entre ellas la muerte de su única hija, a la quien amó en demasía. Posteriormente, le llegó un oráculo para anunciarle que le quedaban 6 años de vida. Miserino, demasiado molesto, mandó decir a los vates que tanto su padre como su tío habían vivido muchos años, siendo hombres crueles que habían cerrado los templos, y él, que se encargaba de honrar a los dioses, en contraste, gozaría de menos vida. El oráculo le volvió a responder que Egipto estaba sujeto a ser castigado durante 150 años, que no había nada que hacer, y que tanto Keops como Kefren lo habían entendido. Conociendo su destino, Miserino mandó realizar una enorme cantidad de lámparas, y cuando llegaba la noche las mandaba encender. Bebía y se entregaba a los placeres de día y de noche, todo para intentar contradecir al oráculo, y hacerle ver que su vida se extendía a 12 años, y no a 6, como lo garantizaba su hado. Al final del libro segundo se perdieron muchos pasajes de la obra, por lo que se mencionan a otros 2 gobernantes egipcios tales como Asiquis, que sucedió a Miserino, y finalmente se cierra el apartado mencionando a Amasis, de quien se cuenta que fue cuando Egipto tuvo gran prosperidad, y al que Cambises, hijo de Ciro el Grande, le declaró la guerra. Y eso es lo que se narra en el segundo capítulo de los 9 libros de la historia.